¿Quieres conocer más de tus impuestos? ¿Saber tus derechos como contribuyente? Sintonízate en Frecuencia Fiscal, un programa de análisis, difusión e investigación, con los contadores públicos Hugo René Ortiz y Luis Alberto Padrón. ¿Eres emprendedor, estudiante o empresario? Frecuencia Fiscal es para ti. Te invitamos a que seas parte de esta nueva cultura en los impuestos. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a su programa Frecuencia Fiscal. Los saluda el contador público Hugo René Ortiz. Saludamos a nuestro compañero en cabina, Luis Alberto Padrón. ¿Qué tal, Hugo? Le recordamos nuestros medios de contacto: el correo electrónico dudas@frecuenciafiscal.com.mx, la página en Facebook Frecuencia Fiscal y el canal en YouTube Frecuencia Fiscal. Y bueno, pues estamos desde este viernes 17 de julio, que pues tradicionalmente el día 17 es pago de impuestos, es el vencimiento para el pago de impuestos, pero en esta ocasión, por caer en viernes, se pasa la obligación a lo que es el lunes, y hablo específicamente de los impuestos federales. Correcto, lo que es el impuesto sobre nóminas, por ejemplo, en el caso de Nuevo León, bueno, pues ese impuesto no tiene ese beneficio de esa prórroga adicional, puesto que vence en el día de hoy, 17 de julio. Así es. Y bueno, Luis, algunas noticias para compartir con nuestros radioescuchas. Pues nada, ya abordábamos en programas anteriores el tema del IVA a alimentos procesados y que todavía persisten dudas en los expendedores de estos alimentos, porque hay situaciones, por ejemplo, de embutidos al vacío y al alto vacío. Entonces todavía no queda claro de esos diversos productos que están en los anaqueles de refrigeración, que sufren un proceso ahí a lo mejor de calentamiento o de cocción, y si van a ser transformados y castigados con la tasa del 16%. Es decir, hay que esperar noticias por parte del SAT porque esta historia aún no concluyó. Así es. Y bueno, también otra noticia es que el SAT ya habilitó desde su página de internet el que los contribuyentes puedan descargar varios XML a la vez. Estoy hablando de los comprobantes fiscales, que anteriormente la autoridad permitía descargar, ahora sí que de uno por uno, ¿no? Entonces se habían generado varias aplicaciones que realizaban esta función. El inconveniente desde el punto de vista de sistemas es que esta descarga lo hacía de uno por uno. Y quiero pensar que para la autoridad esto era un dolor de cabeza, porque consumían muchos recursos en cuanto al ancho de banda para poder descargar toda esta información. Actualmente la ventaja que se tiene es que tú entras, ves los XML, tienes la opción de seleccionar varios o incluso todos, seleccionas, digamos que los descargas, pero este procedimiento de descarga es algo interno que se hace en la página del SAT. Posteriormente accesas a otra opción del menú donde te dice que puedes descargar el .zip, y en ese .zip se incluyen todos los XML y te aparece un resumen de los XML que se están incluyendo. Bueno, Hugo, pues un aplauso para la autoridad, porque efectivamente, si bien había esta descarga masiva, estaba topada hasta 500 transacciones, que a veces te tenías que ir día por día. Pero en una gran empresa donde el timbrado era superior a 500 facturas, pues había un problema, porque ya no sabías si alcanzaste a descargar la totalidad o no de los CFDIs. Con esto que refieres, bueno, pues se hace en un solo paso. A lo mejor una tarea que si lo hacías directo en la plataforma del SAT te podía llevar hasta un día en una gran empresa, aun y cuando existían estos pues apoyos o software comerciales. Por lo que refieres, bueno, pues ya viene a sustituir a estos complementos comerciales, y donde, bueno, pues al parecer ya a través de dos procesos muy sencillos, el 100% de las transacciones. Así es, sí, aparentemente siguiendo esos dos procesos puedes descargar todo. Aquí nada más es estarlo monitoreando, porque también una vez que haces el primer proceso, por ahí te aparece un mensaje que el archivo .zip con los XML pues puede tardar hasta 48 horas en generarse. En los casos que hemos probado, la descarga ha sido instantánea, pero vaya, hacemos esta aclaración para que lo tengan en cuenta, lo prueben y vean la factibilidad de poder aprovechar esta herramienta. Hugo, con la difusión de este programa, el día de mañana, bueno, va a estar truncada por ahí la página, ¿no? Como es una cosa novedosa, bueno, pues este programa de eso se trata, de facilitar al radioescucha el trabajo contable, y bueno, pues qué bueno, ¿no? Por ahí esa herramienta. Así es. Y bueno, otra de las notas importantes o relevantes es que la autoridad en estos últimos días o en estos periodos ha estado liberando criterios donde pues hemos sabido que estos criterios son, por decirlo así, la opinión que da la autoridad sobre ciertos casos en particular,
y aquí hace énfasis en el tema de los donativos que se entregan a lo que son las escuelas, porque hace una aclaración que los donativos deben ser no onerosos ni remunerativos. Entonces, en el caso de las escuelas, cuando se otorga un donativo y se recibe algo a cambio, esto no se considera un donativo deducible de impuestos. Sí, definitivamente, Hugo, es como en el amor, ¿no? Que lo debes de entregar todo sin esperar nada a cambio, es un donativo. Es correcto, ¿no? Y bueno, aquí también hacer la precisión que este principio, o el principio que está atrás de este criterio, aplica para muchas otras cosas, ¿no? Que hay otras instituciones que pueden estar aplicando de manera inconsciente este principio y pudieran estar sujetas a la misma conclusión de parte de la autoridad. Y precisamente eso trata el programa del día de hoy, ¿no? Vamos a abordar el tema de los comprobantes fiscales horizontalmente en sus distintas acepciones y la problemática que han enfrentado los contribuyentes, porque pues una es la parte tecnológica, otra es la parte sustantiva y otra la parte de fondo, es decir, donde la autoridad, incluso donde cumplas con toda la parte tecnológica, cumplas con todas las formalidades, bueno, pues y sabes que de fondo te voy a rechazar las distintas contribuciones por diversas cosas que ahorita vamos a estar abordando. Así es, sí, por ahí aquellos que nos siguen en Facebook, en las diferentes redes sociales, titulábamos el programa Deducciones en la Era Electrónica, extreme precauciones, ¿no? Y aquí va relacionado a lo que comenta Luis, la trascendencia que tiene todo esto, el análisis y la investigación que debe hacer el contribuyente para estar seguros que lo que está en su contabilidad coincida con lo que está en la página del SAT. Ahora, Hugo, fíjate, yo ahorita antes de iniciar el programa estaba haciendo un breve análisis, ¿no?, de esto, donde la autoridad otra vez enfoca las pilas en los contribuyentes cautivos y en las transacciones económicas que estos vienen desarrollando. Ahorita hablabas, transacciones económicas, era tecnológica. Pero ¿qué pasa? Es decir, los usuarios o la población, el ciudadano realiza una serie de transacciones también de manera electrónica, pero en la informalidad. Es decir, hay varios portales de internet que fomentan este tipo de transacciones económicas donde la autoridad, pues yo creo que no le interesa, pero hay una cantidad grande de transacciones económicas donde una cuantía donde a lo mejor ahí la autoridad pudiera enfocar las pilas y decir, oye, que se etiquetaran esas transacciones, así como se timbran una factura, un recibo de nómina, una nota de crédito, bueno, pues que se lograse timbrar y vincular, es decir, con la consecuencia fiscal, esas transacciones que pudieran darse en el ciberespacio, que muchas de las veces, insisto, quedan en la informalidad. Y bueno, como tú lo comentas, Luis, digamos, quizás o están en la informalidad, sin embargo la autoridad tiene la información, porque recordemos que todo aquello que pasa por el sistema financiero, a través de tarjetas de crédito, a través de transferencias electrónicas, pues el SAT tiene esa información, y no porque se lo proporcione el sistema financiero, sino porque ya existe la obligación, lo habíamos comentado, con los complementos de los FDI, que cada vez que se realiza una transferencia electrónica, se expide un CFDI con los datos de la persona que la recibió, de la persona que la está enviando. Entonces, aquellos que creen que están en el anonimato realizando ciertas operaciones, pues el SAT los tiene identificados. Y bueno, aprovecho a mandar un saludo a Ángel Sosa, que a través de la página de Facebook nos comenta que nos está escuchando. Bueno, pues un saludo para él y a todos los radioescuchas también que, nos sintonizan en vivo y también a través de retransmisiones a través de la página de YouTube. Así es. Y bueno, volviendo con este tema, estar muy conscientes que lo que es la factura electrónica y lo que comentábamos al inicio del repositorio del SAT donde están esos XML, bueno, pues el SAT ya sabe todas las operaciones, todas las transacciones que realizamos. Entonces es importante validar los XML que hemos recibido, ya que hemos detectado que todavía hay inconsistencias y que parecerían muy lógicas, pero con una trascendencia importante. Y me refiero, Luis, por ejemplo, el caso de la moneda, que a lo mejor el XML dice que es dólares, pero la representación impresa, el papel que nos entregan, dice que es pesos. Entonces el SAT, para efectos del SAT, considera que son dólares. Fíjate, Hugo, y un tema, una transacción económica que causa muchos dolores de cabeza son los servicios públicos. Específicamente, por ejemplo, el CFE, teléfonos, el agua, sobre todo CFE, donde cuando se está arrendando un local y el propietario, el arrendador dice, no lo voy a permitir que el recibo
lo pongas a tu nombre. ¿Y qué pasa allí? El contribuyente, el inquilino que está radicado en ese local, pues tristemente ese CFDI no lo puede deducir. ¿Por qué? Porque está a nombre del propietario del mismo. Al parecer ha llegado a oídos del SAT esta petición y está por liberarse una regla donde el CFDI que emite CFE, bueno, pues va a incorporar un campo adicional donde va a venir el RFC del arrendatario, es decir, el inquilino que está habitando ese local. Así, una vez se solventaría esta situación de que el inquilino pudiese deducir esa erogación, y por otra parte al arrendador no le implicaría discrepancia fiscal, porque a veces la rentita puede ser de 3,000 pesos, pero el consumo de luz de 15,000 pesos mensuales, y dice, oye, pues como que bajas el cero y no contiene, ¿verdad? Exacto. Eso por una parte. Por la otra, cuidado a arrendadores que permitan esta situación, porque ahí estás informándole a la autoridad que allí hay un servicio de arrendamiento. Así es. Y si el propietario no lo está declarando, pues aguas, ¿no? Ahí Sí, ya estaría sí. también una situación bastante incómoda. Sí, que estas serían las formas indirectas de fiscalización por parte de la autoridad. Es correcto, Hugo. Y bueno, también poner mucha atención en el tipo de comprobante que se está recibiendo. ¿Por qué? Recordemos que en términos generales nada más existen dos tipos: comprobantes de egresos o comprobantes de ingresos. Comprobantes de egresos, por ejemplo, los utiliza la empresa cuando realiza una erogación, que será el caso de las nóminas. Ese es el caso típico, ¿no? Egresos, o también, por ejemplo, cuando emito una nota de crédito a favor de uno de mis clientes. Fíjate, Hugo, ahorita que mencionaste nómina, parece un tema pues resuelto. Oye, pues yo estoy timbrando la nómina y hasta ahí termina la reflexión. Pero a ver, si profundizamos y hacemos un zoom, ¿cuáles son los gastos conexos o accesorios de la nómina? Ah, bueno, pues ¿sabes qué? También pagamos vales de despensa. Oye, es que también pagamos gastos médicos a los trabajadores, hay viáticos, hay préstamos y listo. Oye, bueno, estas transacciones benefician o involucran a los trabajadores, y muchas de las veces tú dices, no, pues yo ya cumplí. Aquí está la formalidad, aquí está el CFDI de los vales de despensa, está el CFDI de los vales de gasolina, el CFDI respectivo. Y ahí estamos incumpliendo. Ahorita hablabas de complementos, es decir, estos se deben de incorporar al complemento de la nómina: el fondo de ahorro, el premio de puntualidad, la PTU, las liquidaciones, y diversos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el mismo fondo de ahorro, que parece que queda ahí medio complejo, pues se tiene que timbrar, porque en un momento determinado estarás en un problema y estarás incumpliendo con las disposiciones fiscales, y creo que la mayoría de las empresas liquidan los vales de despensa con el plástico correspondiente, con los requisitos de que sea un proveedor autorizado, pero no logran reflexionar de que esto también se debe incorporar como un dato informativo en el complemento de nómina, Hugo. Así es, sí, son todos estos pequeños detalles que al final del día hacen la diferencia, ¿no? Y también el tipo de comprobante es importante porque, por ejemplo, si mi proveedor me emite una nota de crédito, pero lo emite como un tipo de comprobante de ingreso, bueno, pues para él va a ser considerado como un ingreso y no como una deducción, y viceversa para mí. Entonces también es importante considerar y revisar los tipos de comprobantes a través de los cuales estamos realizando las operaciones, porque aunque físicamente tengamos el documento que dice que tuve una nota de crédito por una determinada cantidad de tal proveedor, bueno, pues si esa información no es congruente con lo que está en el XML, de nada va a servir. Hubo un caso específico, una compañía transnacional, o sea, imagínate, expidiendo XML, donde tú analizas el PDF y pues está todo correcto, oye, 100 pesos y demás. Revisas el XML, tipo de moneda nacional, pero en lo que es el tipo de cambio, por alguna razón le estaban poniendo 100 pesos. Es decir, que ahí obviamente ya hay una incoherencia en los datos. Es decir, si está en moneda nacional, pues ese campo lo debiste haber dejado en blanco o haber puesto un peso. Es decir, ¿por qué? Porque son 100 unidades mexicanas, que equivale a 100 pesos, pero esto ahí estaba causando un conflicto tremendo, y en este caso, por ejemplo, este contribuyente se le alertó de esta situación, decía que estaba correcto, y al final del día, bueno, pues terminó corrigiendo esa situación. Pero sí son cosas que terminan rebasando a los contribuyentes, y para ellos ya es muy difícil, bueno, pues 2, 3, 4, 5 meses, transacciones que por miles, pues deshacerlas, pues optan por decir, oye, ¿sabes qué? Un borrón y cuenta nueva,
y de aquí en adelante ya empieza a hacer las cosas bien. Sí, eso es muy importante lo que acabas de comentar, Luis, el tema de las fechas, ¿no? Porque en ocasiones nosotros como contadores nos damos cuenta al mes siguiente o tiempo después de que sucedió la operación y decirle al empresario, al contribuyente, oye, este comprobante está mal, hay que solicitarlo, vuelvan a expedir y demás. Bueno, pues aquí un tema es la tarea de volver a solicitarlo, que accedan a hacerlo, y también el tema del registro contable, porque pues en teoría el registro contable es en el momento que sucedió la operación. Entonces ya estamos hablando de 2 meses diferentes que tengo que a lo mejor quizás recabar alguna nota de crédito o estar al pendiente que no hayan cancelado el documento para efectos de saber con precisión cuál fue el registro contable que se debe hacer de manera correcta. Hugo, otro tema bastante escandaloso y que causa incertidumbre jurídica, y yo creo que la autoridad se debe pronunciar al respecto, es con referencia a la cancelación de CFDIs, tanto los emitidos como en este caso los recibidos. Es decir, ¿qué opinas allá al respecto, Hugo? Porque, pues, oye, ya está la herramienta, haces el descargo del CIP correspondiente, lo cotejas contra contabilidad y dices, va, todo bonito, pero a los 2 días esto ya se reformó, es decir, tu proveedor ya canceló sin informarte a ti una serie de compras porque a lo mejor no le has pagado o por puro gusto o por travesura. Es decir, aquí hay una indefensión. ¿Qué pasa con ese CFDI que tú ya grapaste, adjuntaste a la póliza respectiva? Y bueno, pues pues ya está cancelado. Y el emisor no tiene ninguna obligación de informarte. Entonces, ¿cada cuánto vas a estar revisando la vigencia o no o el estatus de tus XML? Sí, parecería el cuento nunca acabar, porque como tú lo comentas, el día de hoy yo lo revisé, lo cotejé y todo estaba en orden. El día de mañana lo cancela y pues ya esa deducción ya no cumplirá con los requisitos. Yo creo que 15 días o 30 días posteriores al cierre del periodo, yo creo que es fecha suficiente para que el fisco bloqueara ese XML y obligara al proveedor o al emisor a que expida una nota de crédito respectiva. ¿Esto para qué? Para que sea el medio para informar al receptor correspondiente. Yo creo que este otorgaría, es decir, tienes 30 días, 45 días, la fecha que estipule la autoridad, pero que le otorgue certeza de que ese documento va a permanecer vigente y va a haber un protocolo de información a la contraparte, porque ahorita no lo hay, Hugo, está abierto, es decir, de hace 5 años puedes abrir un XML y cancelarlo el día de hoy, y en perjuicio contra la parte receptora. Entonces, yo creo que allí sí la autoridad se debe pronunciar y ponerle candados al respecto. Y también otra situación que se da mucho es, por ejemplo, y retomando el tema de los servicios públicos, que pues a lo mejor estás pagando la luz o algún servicio correspondiente al mes de julio y el recibo lo recibes hasta el mes de agosto, ¿no? Entonces ahí también complica un poco el registro, que en ciertos casos por ahí hay una disposición que te permite deducirlo en el momento en el que se realiza el pago, y esto sobre todo es relevante cuando estamos hablando de un brinco de ejercicio. No, está el caso específico del Seguro Social, es decir, donde se timbran hasta 2 meses después allí el XML correspondiente. El Infonavit hace también lo mismo, el impuesto sobre nóminas en el caso de Nuevo León, bueno, pues se timbran en fecha posterior. Y Hugo, otra vez, que es otro tema también bastante escabroso, es decir, hoy en día no hay una obligatoriedad para que una vez realizada la transacción económica se timbre el XML correspondiente. Es decir, hay confusión respecto del Código Fiscal de la Federación, porque en visitas por parte de la autoridad a diversos contribuyentes, donde ellos observan que hay una transacción económica y dicen, ¿sabes qué? No acabas de emitir el XML correspondiente. Oye, espérate, nada más que el proveedor, el que timbra el PAC, tiene hasta 24 horas para timbrarme el proceso. Es decir, yo estoy imposibilitado para entregar de manera inmediata el XML correspondiente. Que ahí entra el segundo tema, donde te obligan a conducirte a un portal para generar el XML correspondiente, y que ahí las empresas, Hugo, estimado escucha, el emisor dice, ¿sabes qué? Te otorgo 3 días o te otorgo 5 días o antes de que termine el mes, en el caso de gasolineras o de tiendas de conveniencia. Entonces hay un desorden respecto de esas reglas que cada quien las ajusta a las necesidades propias y dejando en indefensión al contribuyente receptor. ¿Por qué? Porque muchas de las veces esa factura te llegará por correo mañana por la mañana, y eso nunca ocurre. Exacto, no hay certeza, y como tú dices, no hay un control, un estándar de cómo llevar a cabo esas operaciones. Y otra situación también que se da con esto de los XML, y que a veces
ha pasado desapercibido es el tema de la discrepancia fiscal. Y te pongo un ejemplo, Luis. Ahora con las declaraciones anuales de persona física, pues nos tocó un caso de una persona que, pues ella, digamos, a nombre de ella, o sea, es decir, se facturaban los seguros de gastos médicos de toda su familia, pero ella nada más pagaba el personal, lo que era la hermana, los hijos de la hermana y demás, lo pagaban de manera directa, ¿no? El problema era que al descargar los XML, pues todo el monto de los gastos médicos aparecían en su cuenta, ¿no? Y aquí el problema es que si mis ingresos no son suficientes para amparar el pago de todos esos gastos, ¿qué va a pensar el fisco? Que tengo ingresos que no estoy declarando y que los estoy utilizando para cubrir esos gastos. Sí, ahí es muy importante, en el caso de estas personas físicas bajo el régimen de salarios, pues que también hagan esa descarga de los XML, no solamente al final del año, es decir, pueden ingresar de manera previa y ir viendo el avance respectivo, porque pues yo creo que allí fue entre la gente de seguros que puso como pagador a esta persona y a nombre de ellos salieron todos los documentos. Yo creo que hay que prestar puntual atención a ese tipo de situaciones. Y como tú dices, la gente de salario es importante que lo revise porque ellos piensan, oye, yo, incluso algunos tienen la idea que no están inscritos en el SAT, que no tienen obligaciones, más sin embargo, si bien es cierto, no tienen obligación de conservar o de solicitar comprobantes, si los pudiera meter en un riesgo por el hecho de que en la página haya comprobantes que ellos no estén reconociendo o no estén familiarizados con esos gastos. Hugo, estimado escucha, estamos hablando del tema de los comprobantes fiscales y hablábamos ahorita de toda esta complejidad, y una vez que este viacrucis termina a buen puerto y el contribuyente recaba el XML correspondiente con su cheque o tarjeta de crédito, débito o transferencia electrónica, pareciera que ahí termina el cuento, Hugo. Pero ¿qué pasa con esos contribuyentes que se colocan en una situación donde solicitan saldos a favor de IVA, por ejemplo, donde dice la autoridad, ¿sabes qué? No bastan las formalidades respectivas, voy a revisar a tus proveedores con los cuales realizaste transacciones y oh sorpresa, te informo que tu devolución no procede y te la cancelo, te la pongo como desistida, que yo creo que hay que interponer quejas allá ante la Prodecon, porque dicen, oye, de 1000 transacciones, una de ellas estaba contaminada, y contaminada porque el proveedor, culpa del tercero. al momento en que compulsan DIOT, el tercero no declaraba bien sus impuestos, dice, ¿sabes qué? Aquí hay una serie de imprecisiones y hay falta de certeza en el origen del saldo a favor, si la autoridad te desisto, todo el trámite. Entonces yo creo que aquí hay un exceso por parte de la autoridad respecto de eso, porque escapa a los controles que pueda tener el contribuyente y me sancionas a mí por una irresponsabilidad del tercero. Así es. Entonces yo creo que esos casos, bueno, pues debieran de la autoridad perseguir al emisor y deslindar las responsabilidades y cuando menos autorizar la devolución por y el remanente, segregando esa parte que está en disputa. Pero al final del día la autoridad, ¿sabes qué? Todo el trámite te lo pongo como desistido, quedan a salvo tus facultades de solicitarlo en fecha posterior, pero ahí está el prejuicio de que van pasando los días y los meses y la devolución no llega a buen puerto. Sí, o sea, esto es un costo adicional, es necesario, como comentábamos al inicio del programa, extremar precauciones porque siendo que no es el responsable del hecho del suceso, el contribuyente que solicita el saldo a favor es quien está pagando los platos rotos. Así es, Hugo. Bueno, pues ya se está terminando el programa. No sé si te parece si hacemos una especie de resumen rescatando los puntos más relevantes, Hugo. Así es, claro que sí. Bueno, estamos hablando de las deducciones, que son temas con el tema electrónico, que es importante verificar la representación impresa con el XML, que coincidan los datos principalmente. Fíjate, Hugo, y yo dejaría una tarea, ya ves que es viernes y bueno, pues hay que dejarle tarea ya al contador, patrones si están escuchando. En el caso de la nómina que ahorita abordábamos, donde aquí el complemento pudiera traer esas anomalías, bueno, pues tratar de subsanarlos. Pero hacer un ejercicio, Hugo, donde se pudiese cruzar el XML timbrado de cada trabajador contra lo que está reportado ante el Seguro Social y te vas a encontrar con muchas sorpresas. ¿Por qué? Porque se lo dejaste al cuate de sistemas, Hugo. Sí. Y a lo mejor esta persona a todos los trabajadores les puso allí fecha de inicio laboral hace 10 años. Sí. Porque a lo mejor la empresa tiene 15 años, pero el cuate dijo, no hombre, pues qué flojera, está revisando la fecha exacta y
se puso una fecha que es incierta y ahí se está ratificando como propia. Otra puede ser que el salario no esté coincidiendo contra lo que esté en el Seguro Social, porque ahí te pide el salario diario normal, el salario diario integrado, cuál es el puesto que tienes trabajador. Es decir, es información que te va a poner o comprometer en evidencia ante una revisión por parte del Seguro Social, que llaman para allá las revisiones, es decir, el IMSS va a recoger la información del timbrado de la nómina y a compulsarlo contra lo que está en el Seguro Social. Así es, y por eso es muy importante poner atención a todos estos detalles, porque están dando demasiada información que quizás de manera inconsciente lo estamos dando a las diferentes autoridades, y con este cruce de información que están haciendo actualmente, que ya estamos viendo las consecuencias de esto, bueno, pues empiezan a saltar estos pequeños detalles que en el pasado esto era algo que no teníamos en cuenta. Es correcto. Y bueno, Luis, pues con esto concluimos el programa del día de hoy. Bueno, pues se despide el contador público Luis Alberto Padrón. Hugo René Ortiz. Que tengan un excelente inicio de fin de semana. Hasta la próxima. Esto fue Frecuencia Fiscal. Te invitamos a seguirnos sintonizando todos los viernes de 2:30 a 3 de la tarde. Gracias.